Bueno, la colusión es un acuerdo. La colusión son un conjunto de, digamos, negocios mancomunados que realizan los participantes en un proceso de selección para violar normas de libre competencia y para defraudar al Estado. Si el Estado necesita contratar bienes, servicios, obras, realiza un proceso de selección con el objeto de escoger al mejor, de aplicar los principios de la contratación, garantizar la selección objetiva y buscar lo que más le conviene al Estado, toda vez que el contrato es el instrumento para satisfacer el interés público. Es importante que los participantes en el proceso de selección obren con lealtad, obren con honestidad, obren con transparencia. La colusión es un acuerdo que hacen los participantes para conducir, para dirigir el proceso de selección. Los participantes hacen negocios para amañar los precios, para no definir los precios de manera competitiva, para repartirse los contratos por zonas geográficas, por áreas, para manejar precios que no son reales y que generalmente afectan el patrimonio público. Cuando durante el proceso de selección se presenta una maniobra colusoria entre los participantes y la entidad lo advierte, ¿qué puede hacer? Hay que mirar en qué etapa del proceso de selección se encuentra la entidad. Si ya se recibieron las propuestas, se va a entrar al proceso de evaluación, al proceso de ponderación. La entidad puede suspender el proceso de selección y tiene facultades para hacerlo porque en las normas que regulan la contratación, por ejemplo, en el decreto 1082 del 2015, se permite la suspensión así. Si hay pronunciamientos que a juicio de la entidad requieren análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Si en desarrollo del trámite licitatorio la entidad se entera de que puede haber maniobras propias de la colusión, la entidad puede suspender el proceso, evaluar las denuncias, comprobarlas y, si es necesario, previo trámite propio de un procedimiento administrativo, puede declarar desierto el concurso, la licitación, el proceso de selección en que se encuentre. Es necesario que agote ese debido procedimiento administrativo para que garantice el debido proceso de los participantes, porque declarar desierto el proceso de selección es una medida muy drástica que está arreglada y que atiende los principios de legalidad y de debido proceso. Yo pienso que es posible hacer la declaratoria desierta porque la ley 80 en su artículo 25 numeral 18 lo dice así: la declaratoria desierta de la licitación o concurso únicamente procede por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. Entonces, adelantando un debido procedimiento administrativo, comprobando que efectivamente hay maniobras colusorias, la entidad puede declarar desierta la licitación o el concurso con base en esta causal a que acabamos de hacernos referencia. Hay una situación muy compleja cuando ya el contrato se ha adjudicado. Se adelantó el proceso de selección, se escogió la mejor propuesta, entre comillas, se hace la adjudicación mediante acto administrativo y con posterioridad la entidad conoce o se descubre la colusión. ¿Qué puede hacer la entidad? Considero que en estos casos estamos en el supuesto del artículo 9, inciso 3 de la ley 1150 del 2007. Dice lo siguiente: el acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12, artículo 30 de la ley 80. Para revocar directamente el acto de adjudicación
es recomendable también adelantar un debido procedimiento administrativo, con todas las etapas, la instrucción, probatoria, alegaciones y la decisión. Es necesario convocar al sujeto que quedó adjudicatario, ponerle en evidencia los hechos y las pruebas que la entidad tiene y permitirle su derecho de defensa y revocar el acto de adjudicación cuando está comprobada la colusión. Hay que precisar algo. La colusión hoy es un delito, porque la ley anticorrupción, el estatuto adoptado mediante la ley 1474 del 2011, definió como tipo penal la colusión. Lo dijo así: acuerdos restrictivos de la competencia. El que en un proceso de licitación pública, subasta pública, selección abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión. Entonces, hay una pregunta y es, ¿la entidad tiene que esperar a que penalmente se compruebe que hubo colusión? Y la respuesta es no. No, porque un proceso penal toma mucho tiempo y estamos frente a una entidad que está adelantando un proceso de selección o que ya adjudicó un contrato, que tiene noticia de que hubo muy seguramente colusión y tiene que tomar decisiones. Yo considero que la entidad puede, agotando el debido procedimiento, analizar los hechos que se le ponen de presente, analizar las pruebas y tomar una decisión respecto del proceso de selección, respecto de la revocatoria o no del acto de adjudicación. La entidad no se está pronunciando sobre si hubo o no delito, pero los hechos y las pruebas tienen que apuntar hacia esa situación. El tercer evento, la tercera situación, que es también muy complicada, se presenta cuando ya el contrato se firmó, cuando ya el contrato está en ejecución y la entidad se entera que el proceso de selección que antecedió el contrato estuvo afectado por colusión. ¿Qué puede hacer la entidad? Lo primero, hay que precisar, entidad, usted no puede declarar la caducidad del contrato. Aquí no estamos en presencia de un incumplimiento del contrato. Y la caducidad del contrato tiene unos fundamentos y tiene unos objetivos claramente determinados en la ley que no concuerdan con la situación que se presenta cuando se advierte que hubo colusión. ¿Qué puede hacer entonces la entidad? Yo considero que la entidad puede adelantar un debido procedimiento administrativo para declarar la terminación del contrato por ilegalidad. La ley 80 trae una figura que es muy importante para las entidades públicas. Está en el artículo 45 de la ley 80, que prevé cuando una entidad advierte la ocurrencia de alguna de las causales más graves de nulidad absoluta de los contratos, la entidad, sin perjuicio de la facultad que tiene de adelantar el proceso judicial con miras a que un juez declare la nulidad del contrato, mientras eso ocurre, la entidad puede emitir un acto administrativo terminando anticipadamente el contrato por ilegalidad. Esta es una figura que tiene límites, que está condicionada a la ocurrencia de 3 causales, pero yo considero que en estos casos podría estar configurada una de las causales. El artículo 45 dice que cuando se advierta que el contrato se celebró contra expresa prohibición constitucional o legal, procede la terminación por ilegalidad. Esta causal ha sido interpretada de manera restrictiva por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado ha exigido que se trate de una prohibición que esté consagrada como tal en la ley. Pero aquí, frente a la colusión, tenemos la prohibición. Mire cómo la ley 155 de 1959, artículo 1, dice así. Esta ley fue modificada por el decreto 3307 de 1963 y dice así: quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. Mire cómo, si se comprueba que en desarrollo de una licitación pública, de un concurso de méritos, de una selección abreviada, se presentaron maniobras colusorias entre los participantes,
se adjudicó el contrato, se celebró el contrato y se evidencia durante su ejecución que hubo colusión, estamos frente a un contrato que se celebró violando la prohibición que expresamente trae el artículo primero de la Ley 155 de 1959, que fue modificado por el decreto de 1963. Habiendo comprobado esta circunstancia, la entidad, previo agotamiento del debido procedimiento administrativo, podrá terminar el contrato por ilegalidad mediante un acto administrativo, porque a mi juicio estaría comprobada la causal 2 del artículo 44 de la Ley 80, que es una de las causales más graves a juicio del artículo 45 de la misma ley.